Muy bien, pues aquí estamos de regreso en el ulular del búho. Ahora vamos a regresar con un ulular más fuerte y el aleteo del búho va a ir más allá del espacio del campus universitario, hasta tener una escala global sin olvidarnos de la gran problemática que tenemos en las instituciones de educación superior del país. Precisamente en este programa vamos a abordar el tema de la sucesión de rectoría en la Universidad de Sonora, que hoy precisamente se inicia la campaña de los aspirantes a suceder a Rita Blancarte, ¿no? Aquí me acompaña mi compañero Víctor Orante. ¿Cómo ves el panorama, Víctor? ¿Qué tal, Rodolfo? Gracias, por incluirme una vez más aquí en este programa, El Ulular del Búho. Y pues sí, yo secundo lo que comentas. Tiene que estar con más fuerza este espacio porque a como se da esta sucesión de rectoría, pues prácticamente hay gente involucrada que nosotros de Ujú, alguna manera conocemos ciertamente parte de sus perfiles y que ujú, prácticamente es conservar el poder. Otros que no tienen poder lo quieren a toda costa, pero el punto es que sabemos que en la práctica es muy dudoso pensar que van a llevar a la Unison como institución ujú, de educación superior a una mejoría sustancial, sobre todo en la cuestión laboral, ¿no? En la ujú, cuestión laboral y en la cuestión educativa, que es lo que prácticamente son las labores más importantes de la institución. Todo lo que tiene que ver con lo que hacen los profesores, el personal académico en general ujú. y sobre todo pues los estudiantes, que en el discurso siempre se dicen que la Unison está, o la administración y los funcionarios se abocan a los estudiantes, pero en el papel, pues los estudiantes muchas veces son los más olvidados, ¿no? Ujú, exacto. Que por cierto, se usa siempre el argumento de que los estudiantes primero, sobre todo cuando se trata de coartar los derechos laborales de los académicos y de los demás trabajadores universitarios, por ejemplo, cuando hay emplazamiento a huelga, que es un derecho constitucional, siempre pues se usa a los estudiantes y si el supuesto interés de no afectarlos para atacar ese derecho, ¿no? Así Pero es. lo que no dicen es por qué siguen cobrándoles cuota a los estudiantes si su derecho constitucional es acceso a la educación gratuita. Entonces, ahí mejor no lo tocan, ¿verdad? Le siguen cobrando cuotas a los estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado, ¿no? Entonces, ahí pues hay un falso discurso y como bien decías, pues aquí de los 6 candidatos, los que están aquí en pantalla, pues eran los 6 aspirantes originales. Ya uno de ellos ya fue, pues, dado de baja, por decirlo de alguna forma, ya no está en posibilidad de hacer campaña porque ya fue desechado, por parte de la comisión electoral, ¿no? Bueno, un candidato que ya, pues, ya estábamos acostumbrados a verlo una y otra vez, ya como que era parte del cuadro, ¿no? Aunque sin posibilidades, al menos que se vieran tangibles. Entonces quedan 5 candidatos y hay, pues, los que están bien identificados con la actual rectoría, que manda, al parecer, ahí 1 o 2 candidatos para hacer algún juego, y candidatos externos, bueno, que son parte de la comunidad, pero que están bien identificados por haber tenido puesto, de elección popular o puesto, también en el gabinete del actual gobierno del estado, y pues un candidato que pues pareciera ser que es el único que es independiente, ya sea de los partidos políticos o de la actual administración. Entonces, ese es el esquema general de los 5 candidatos que quedan. Candidatos identificados con la rectoría, otros que de alguna forma están identificados con el partido, actualmente partido oficialista, eh, que, que regresan a la comunidad universitaria, y un candidato que está más, digamos, relacionado con los profesores, ¿no? Por ser parte del sindicalismo. eh, y esos son los 5 aspirantes que quedan y que empezarían a hacer la campaña. Ujú.
Y que por cierto, el aspirante que salió del sindicato, pues se ve como el que, al menos en el papel, comparado con los otros, pues no tiene una posición, no viene influenciado con un grupo de poder de la institución, ¿no? Que creo que Ujú. pues debe ser lo más sano, ¿no? Sin embargo, pues Sí, como comentas, ¿no? Los que vienen de parte del gobierno, de hecho, pues uno de los candidatos incluso estuvo de licencia, ¿no? Y aparte cobrando el sueldo, pues, de lo que se ujú, le paga un profesor en el caso de su nivel y ocupando cargo público, ¿no? Entonces, son personajes que son bien conocidos porque se ujú, dicen que son democráticos, se dicen que pues son pluralistas y a fin de cuentas es todo lo contrario cuando ya adquieren cierto grado de poder. No se ujú. diga pues el personaje que viene de parte del prácticamente del gabinete gubernamental en el estado, ¿no? Mm. Fíjate, eso que dices es muy interesante porque cuando uno ve las aspiraciones de candidatos de esta forma, es importante ver su trayectoria anterior. Por ejemplo, cada uno de los aspirantes, ¿qué ha hecho antes de aspirar a ser rector? ¿Cómo lo conoce la comunidad universitaria? Si ha tenido puestos dentro de la universidad a cualquier nivel, no nada más a nivel de la burocracia dorada, sino, por ejemplo, algún puesto no sé, jefe de departamento, coordinador de posgrado, etcétera. Eh, las personas de las que dependió su gestión, ¿qué piensan de cómo hizo esa gestión? ¿No? Si hizo una buena gestión, si lo hizo más o menos, o si fue una gestión desastrosa que haya afectado, por ejemplo, a los programas educativos Así que es, estuvieron a su cargo. Y también los que han tenido, que ya están identificados por estar ligados a partidos políticos, si han tenido puestos de elección popular, qué sabemos de su gestión, qué problemas prioritarios atendieron, qué participaciones vimos relevantes, qué iniciativas, y los que han tenido puestos también, que también de alguna forma se relacionan con, digamos, con el oficialismo, tal vez hayan, no sé si siguen ligados o no, eh, pero de alguna forma ya estuvieron en algún gabinete también. Si se hace una búsqueda sobre su gestión, ¿qué encontramos? Si fue una excelente gestión o si lo hicieron mal, si tienen algún señalamiento como funcionarios. Todo eso es importante porque son los antecedentes, independientemente del discurso que traigan para la campaña, ¿no? Y, y en cuanto a los que son vinculados a la actual rectoría, pues uno se preguntaría, ¿va bien la universidad? Hemos sentido que año tras año las condiciones laborales mejoran, las condiciones para los estudiantes mejoran, vemos una universidad donde hay una gestión de calidad de parte de la rectoría. Si las respuestas son sí, pues a lo mejor quienes contesten de esa forma dirían, ah, pues hay que seguir por el mismo rumbo, ¿no? Pero si la respuesta es un no tras otro, los salarios se han caído, no ha habido gestión suficiente, hay dudas sobre cómo se ejercen los recursos de la universidad financieros, eh, los derechos que han perdido los trabajadores activos, es porque no hay otra forma de evitarlo o es porque hay desvío de recursos hacia rubros donde no está justificado que se hagan esos gastos. Eh, entonces, ahí, pues, uno pensaría, no lo están haciendo bien los actuales, entonces, quienes se estén quedando como delfines de ellos, pues, no son buena opción para la universidad, ¿no? Para la sucesión. ¿Mm? y que sobre todo, a lo mejor corrígeme si no estoy en lo correcto, pero creo que las que vienen los candidatos que vienen más bien de acá pues del ala oficial de la Unison, oficialista, perdón, pues yo no sé en su devenir académico o de funcionarios, si Ujú. realmente pues han sobresalido como tú comentas, ¿no? Como se hace Sí. incluso en otros países, ¿no? En otros países normalmente
los cargos públicos, los cargos de funcionarios en las universidades, pues es gente que tiene una, pero muy reconocida carrera académica, y muchas veces lo académico está por encima de que si estuvieron años teniendo gestión como funcionarios, porque como bien dices, yo creo que mi punto de vista personal es que las personas que puedan decir que la Unison está mejor que nunca o que la Unison ha mejorado y que las cosas no han ido de mal en peor, pues yo creo que, repito, desde el punto de vista personal, pues es un autoengaño total, ¿no? Porque se ve que respecto a la gestión que ha hecho Rectoría en base a los trabajadores, pues ha sido nula, por no decir pésima, ¿no? Ha sido nula porque ni siquiera se hace la gestión para que los profesores, en aras de tener una estabilidad laboral, pues se les dote de recursos, ¿no? Que Rectoría, pues es uno de los deberes, ¿no? Gestionar mobiliario, equipo de cómputo, lo cual, pues, por medidas gubernamentales en la federación, pues se han ido cancelando, se han ido quitando. Pero hay otras universidades distintas a la Universidad de Sonora donde se siguen gestionando recursos para los profesores. Y yo creo que siempre la cuestión esta, ¿no? Del cisma entre profesorado o académicos, incluso los trabajadores de distinta índole, contra los funcionarios de la Unison, ¿no? O sea, normalmente dicen en las revisiones salariales contractuales, dicen, es que, pues ustedes ya vieron, ¿no? O sea, el gobierno federal y estatal, las partidas presupuestales han disminuido. Y el sindicato siempre dice, o los sindicatos siempre dicen en su parte, bueno, está bien, eso no lo vamos a cambiar ahorita, pero la cuestión de cómo administras los recursos en la universidad, y es donde se ve que hay muchas plazas de confianza que se han abierto deliberadamente, que ni siquiera están contempladas en la nueva ley democrática, entre comillas. Y por otro lado, tú ves, o como profesores, se pueden ver las aulas. Las aulas van cada vez de mal en peor. O sea, hay aulas que de plano son deplorables para dar clases a nivel superior. Cuando uno ve la infraestructura que se tiene para los administrativos, que pues está de primer nivel, cosas tan simples como que, por ejemplo, ahora que viene la cuestión esta pues del cambio de clima, ¿no? Que empieza a hacer más calor. En las aulas no se prenden los aires, por ejemplo, porque la Unison quiere ahorrar dinero, pero pues si se ven las oficinas administrativas, pues ellos no escatiman en eso, ¿no? Entonces como que hay una disparidad entre el quehacer administrativo y el quehacer académico laboral en la Unison. Entonces eso no ha cambiado realmente. Y pensar que estas personas, desde el punto de vista oficialista que vienen de la Unison, tienen la voluntad y tienen el perfil y tienen el apoyo de ese grupo de poder para hacerlo, pues la verdad yo lo dudo mucho. Pero eso de la falta de apoyo, antes de que se me pase, comentaste algo importante que yo creo que es algo que la comunidad universitaria merece saber, y no nada más la comunidad universitaria, sino también la comunidad en general, el público en general, ¿no? Hay universitarios que durante este periodo, en estos años, han sido parte de algún gabinete, por ejemplo, estatal, o que han ocupado algún puesto de elección popular, y ha sido denunciado en la prensa que siguen cobrando en la universidad, cuando uno esperaría que debieron haber pedido licencia sin goce de salario por parte de la Unison para dedicarse a esa otra actividad no política. Pero ha habido señalamientos en la prensa de que no lo han hecho así, de que han estado cobrando indebidamente por duplicado, y eso entonces sería grave no solo por lo que eso demostraría de ellos, sino que también estaría poniendo aquí, digamos, en un entredicho a la administración universitaria,
porque una cosa es que ellos lo hagan porque pues no tengan sus principios, de esos que tanto pregonan, ¿no? En la autollamada 4T, pero que es más discurso que hechos, ¿no? Que práctica. Pero también podrían entredicho la probidad de la administración universitaria, porque en caso de que así fuera, si no lo aclaran, porque hasta donde sé no lo han aclarado, ¿por qué lo permitió, no? ¿Por qué permitió que hicieran eso? También es importante otro de los puntos que abordas, la falta de apoyos. Eh, en estos años ha sido cada vez más notorio que los profesores no tienen apoyo ni siquiera para lo mínimo que debería de otorgarles el patrón, que en este caso es la Universidad de Sonora, para realizar de manera satisfactoria sus actividades como docente, por ejemplo. Algo imprescindible es una computadora personal, la tienen que comprar los profesores de su propia bolsa, eh, pero se ha llegado al extremo que incluso pues, los profesores que hacen investigación a veces tienen que poner de su bolsa para completar algo para el laboratorio, para la compra de materiales, porque no hay apoyo, o cuando hay es un apoyo muy limitado que ya realmente, a medida que pase más el tiempo, a ver qué pasa con la infraestructura de laboratorio de la universidad, porque si sigue esto así, por el mismo camino, cada vez va a haber más equipos que ya no se puedan utilizar, y entonces esto gradualmente va colapsando. Ese es el camino por el que yo siento que va deslizándose hacia abajo, la universidad, y por tanto, pues no pinta bien si fuera una sucesión en donde pues sería que sigan los mismos grupos enquistados ahí en el poder, que antes pues se hablaba de los grupos de los químicos, pero pues al final de cuentas pueden ser químicos o no, pero si son de los mismos grupos que se van heredando, pues da la misma, ¿no? No importa si sean químicos o sean poetas o lo que sea, ¿no? Así Si son es. los mismos grupos y siguen el mismo fin, que ahí se liga inevitablemente con la cuestión de los recursos, ¿no? Que también la limitación de recursos. Pues un problema básico de la economía es que los recursos siempre son limitados, pero una buena administración tiene que optimizar ese uso de recursos. Entonces, por una parte, vemos que hay carencias en cosas esenciales para el desempeño de la vida, de lo que deberían ser las actividades sustanciales de la universidad, pero por el otro vemos despilfarro en cosas que no deberían de estar ocurriendo. Por ejemplo, ¿cómo está eso que la gente allegada a la, ¿cómo le llamamos aquí en el ámbito universitario? La burocracia dorada, que tiene salarios muy desproporcionados, comparados con los mejores profesores que nada más se dedican a la academia. Se llevan unos sueldos que no está justificado que se lleven, que aparte afectan al sistema de pensiones, porque cuando se jubilan, no se jubilan con los sueldos que tenían como profesores, sino que se llevan esos salarios desproporcionados. Por eso hay tanta, digamos, tanta guerra por quedar ahí en esos puestos, ¿no? De los que solamente ambicionan lo que es el dinero y que no les importa en sí la esencia de lo que debe ser la universidad. Entonces, afectan al sistema de pensiones, afectan los derechos de los que están activos porque se llevan salarios que no están, ya se les ha señalado pocas voces valientes, aunque lamentablemente aisladas en el Consejo Universitario han reclamado esos mal uso de recursos, pero lamentablemente la mayoría de los consejeros parece que solamente están esperando que la gracia de la suerte o un dedo los beneficie y ellos puedan colarse también a esos privilegios en vez de estar defendiendo eh, los, el, lo que le conviene a la universidad y a los universitarios en general, ¿no? Entonces se hacen cómplices, porque a veces desde los colegios, incluso departamentales, se aprueban contrataciones de gente que se jubila y que le siguen pagando. O sea, se jubilan y lo siguen contratando, eso también afecta. eh, y entonces uno dice, no es nada más la administración universitaria, también hay académicos que son cómplices en esos colegios. ¿Por qué lo hacen? Porque también tienen esa ambición y se olvidan de lo que le conviene a la universidad. Entonces todo eso, digamos,
ellos lo legalizan dentro de la universidad, pero el problema es que esos recursos de alguna parte se están quitando para dirigirlos a donde no deberían de estar siendo utilizados y por supuesto que afecta pues al funcionamiento correcto de la universidad. Lo han hecho su botín. Entonces, lo más preocupante es si estos candidatos que quieran dar continuidad a la sucesión, pues quieren decir, ah, yo también quiero ese botín, ¿no? Tú ya lo tuviste, ahora sigo yo. Entonces, por ahí yo creo que hay que tener mucho cuidado y también yo creo que la comunidad universitaria tiene que empezar a poner el foco sobre el consejo universitario, que al final de cuentas es el que legalmente va a decidir quién quede como rector o rectora. Es importante porque resulta que esta antidemocrática ley que tanto pregonaron y que fue aprobada por mayoría de Morena, que demuestra en los hechos que la democracia les viene bien cuando les favorece y cuando no, pues no. Esta modificación a la ley orgánica es completamente antidemocrática porque no amarra que el rector sea el que la comunidad universitaria decidan. Entonces hay que empezar a poner el foco también los universitarios sobre consejeros universitarios, de que si quieren seguir teniendo el beneficio de la duda de si son honorables en su función, tienen que comprometerse de que van a respetar la decisión de la comunidad universitaria, que no Así van a es. recibir nada más una terna y van a recibir por línea, van a decidir quién quede. Es cierto que la ley les permite hacer eso, es legal, pero no sería un rector legítimo, no tendría representatividad, no tendría legitimidad para la comunidad universitaria si se lo imponen de esa manera. Y ahí pues es una trampa de decir, ah, ahí te va una ley supuestamente democrática, pero que en realidad no es democrática, que en el fondo resuelve ese problema, ¿no? De que se tome que la comunidad decidan. Así es. Sí, y luego cómo la universidad ahora, que fue esto de, pues ya van dos periodos, ¿no? De los integrantes de los nuevos órganos colegiados de la nueva ley, donde pues la autollamada 4T, en democrática, entre comillas, pues la propuso y se aprobó, ¿no? El punto es que, es cierto, todo esto siguió de manera vertical, del grupo de poder hacia hasta las jefaturas de departamento y hasta los consejeros en las distintas instancias que hay. Cómo la Ujú, universidad se encargó de armar toda la parafernalia para que representantes de los grupos de poder o los representantes de los grupos de privilegio en la universidad, ujú, desde los departamentos y funcionarios, precisamente conformaran el colegio universitario y las otras instancias, ¿no? ujú, Cómo se empeñaron descaradamente por encima de la democracia, prácticamente hacer repetir y rotar más bien ciertos elementos que les conviene, ¿no? Le conviene a la administración, porque como dices tú, hay pocas y aisladas voces, pero que a fin de cuentas no les convienen, por ejemplo, que estén en un colegio universitario, ¿no? Porque ujú, si bien es cierto, va a ser el dedazo y van a levantar la mano como ujú, autómatas la mayoría, pues es muy incómodo escuchar esas voces, ¿no? Que les está pidiendo a ujú, gritos rendición de cuentas y ujú, sobre todo, como dices, hay plazas, por ejemplo, y figuras académicas que por ley no existen, ¿no? Estos ujú, llamados profesores honorarios, por ejemplo, que prácticamente las tienen los privilegiados de los grupos de poder en los departamentos y son sobresueldos que se están cobrando cuando hay maestros, profesores, como bien dices tú, de una larga y prolífica carrera académica que ahorita están ujú, batallando con la jubilación, porque ujú, con todo el problema que tiene Istezón, con toda la problemática de desfalco de recursos que hubieron en administraciones anteriores, y pues ahorita aducen que no hay recursos, ni siquiera para que las jubilaciones lleguen regularmente a los profesores. Y hay profesores y hay otros que, pues como bien, como repito, ocuparon cargos de funcionarios, se jubilaron con los sueldos de cargo de funcionarios y aparte sumémosle esta figura de profesor honorario donde es
otro sueldo más. Entonces, pues es una desigualdad tremenda que existe aquí, solamente porque estés en un grupo de poder o no. No importa Ujú, la cuestión académica, no importa la carrera académica, no importa la productividad. La productividad la utiliza la Unison cuando le conviene, la de los profesores y académicos, sino que lo único que parece importar es que prácticamente estés pegado al grupo de poder. Porque si ujú, no, entonces muchos profesores están prácticamente picando piedra todo el tiempo, con obstáculos en todo el camino para llevar a cabo las funciones académicas. Porque si bien es cierto que existen estos privilegios, también los grupos de poder se encargan de que los grupos incómodos, ¿verdad? Los que alzan la voz o los que no están conformes con las arbitrariedades que se hacen desde las jefaturas de departamento, también de la mano con los grupos de poder que están más hacia arriba, porque esto es vertical. Entonces, estos profesores, pues prácticamente se llegan a desmotivarse, ¿no? De ya no hacer ujú. muchas cosas por la burocracia y por criterios arbitrarios, unilaterales de los jefes de departamento que dicen así, tú sí y tú no, ¿verdad? Ujú, El apoyo de proyectos, para unos profesores se flexibilizan mucho en los criterios, ujú. para otros profesores son tajantes con tal de negarles un recurso o un apoyo o simplemente que algún trámite se le dé celeridad como se debe hacer, ¿no? Fíjate, pues ya por cuestión del tiempo vamos a Claro, ya cerrar. Yo nada más quiero comentar también algo relacionado de lo que dices. Vamos a abordar en los siguientes programas esa problemática de departamentos donde no se ha respetado la preferencia de la gente por las jefaturas, qué pasa en el interior del consejo universitario, ¿no? Porque hay cosas que se le han pedido aclarar a la administración que nunca las ha aclarado. Pues esas plazas que de repente aparece gente que se jubila y sigue ahí, en qué condiciones lo pueden hacer, quiénes sí, quiénes no, para quién va o sea, para quién va la lotería y para quiénes no, ¿no? así Cómo es. afecta al sistema de pensiones, todos esos privilegios y a la gente activa. Y algo ya que tiene que ver con la cuestión académica. Cuando se hizo la convocatoria para los órganos colegiados, el la gente que estuvo en las comisiones electorales automáticamente, fue explícito que no podía ser candidato. Sin embargo, en el caso de los proyectos, es curioso cómo ocurre que sí se puede ahí ser juez y parte, ¿no? Contrario a la parte de los colegios universitarios. Ahí Ah, sí se claro. fijaron mucho y es lógico, ¿no? Que dices, ¿cómo si va a ser parte de la comisión electoral, cómo va a ser candidato? Ahí habría conflictos claros de interés. Pero en el caso de los proyectos ahí de la Universidad de Sonora, eh, pues ahí no se respetó eso, ¿no? O sea, sí hay situaciones en donde de los mismos que meten proyectos, evalúan y pueden rechazar proyectos de otros, y en cambio pueden aprobarse proyectos de ellos mismos. Pues cosas ahí, curiosidades, ¿no? Que pasan. Así es. Y muchas más curiosidades que pasan en la universidad, vamos a seguir abordando en detalle en los próximos programas del Ulular del Búho, que regresa con más fuerza y con más, abarcaremos más temas, ¿no? Entonces, pues por hoy creo que nos despedimos y nos vemos pronto en el Ulular del Búho. Estamos de vuelta. Víctor, un último comentario. No, nada más que, pues qué bueno que siga el ulular del búho con nuevos bríos, porque lo amerita, ¿no? Amerita toda esta situación, amerita la Sí. transición ahorita del grupo de poder, especialmente en rectoría, amerita el entorno político en el que está inmersa la Universidad de Sonora, y amerita pues el bienestar y la falta de bienestar que tienen muchos profesores, los cuales, pues qué bueno que pueda haber una oportunidad de que tengan un espacio para que si son voces olvidadas, voces aisladas, Ujú. este es un foro muy adecuado para manifestar esa voz. Muchas Claro, gracias. y aquí aparece el correo electrónico de contacto, por si alguien quiere hablar de algún tema, alguna problemática personal que tenga aquí dentro de la Universidad de Sonora, con todo gusto aquí podemos recibirlo en el programa, ¿no? Entonces, nos despedimos y hasta la próxima. Que Hasta tenga la un próxima. excelente
día.